El domingo pasado estudiamos sobre la autoridad de Cristo, la autoridad bíblica, que Cristo es el autor de la vida, que Cristo es nuestro creador, Él es la fuente de autoridad. Autoridad, decíamos, es el poder legítimo, el mando. Decíamos que Cristo, solamente Cristo tiene esa facultad, dar facultad a alguien para que haga alguna cosa, la facultad de autorizar. Solamente Cristo, con toda la autoridad, Él puede autorizar hacer algo o no autorizarlo. Y nuestro Señor nos ha dejado en las Santas Escrituras lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, como iglesia, como hijos de Dios. Miramos el origen de la autoridad, algunos ejemplos de hombres que actuaron sin la autoridad de Dios y cómo les fue. Esos hombres que quisieron hacer lo que ellos pensaban que estaba bien y murieron de una forma espantosa. Fueron castigados, a Dios no le agradó lo que ellos hicieron. Ahora, hermanos, vamos a ver en esta tarde cómo establecer autoridad bíblica. Hay tres modos, tres maneras de hacerlo. La primera, declaración expresa o mandamiento directo. Decíamos que hay tres modos de establecer la autoridad en las Sagradas Escrituras. Si no se establece por medio de alguno de estos puntos que vamos a ver, de estas formas, de estas maneras, no es bíblico. Dios no lo manda, Dios no lo está autorizando. Por eso es muy importante estudiar estos temas, hermanos. La autoridad de Cristo, la autoridad bíblica y cómo se establece esta autoridad bíblica para no hacer otra cosa que Dios no ha mandado, sino hacer lo que Dios manda en su palabra de esta manera. La primera manera es declaración expresa o mandamiento directo. Es cuando Dios nos manda a hacer algo en una forma directa en su palabra, inequívoca para hacer algo. Declaración expresa o mandamiento directo. Por ejemplo, en el libro de Marcos, capítulo 16, Marcos 16, 15. Dice la palabra de Dios, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. Ir es genérico, es algo general, no especificado, ¿verdad? El Señor les dice, id por todo el mundo. Le dice ir, que vayan, pero no les dice cómo, ¿verdad? No les dice vayan en carro, vayan en barco, vayan en caballo o en camello. Solamente les dice ir, es genérico. Hay una libertad de que puedan ellos ir a pie o en barco. No les especifica ahí. Y después dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí sí vemos algo específico. Predicar el evangelio. El Señor le dice, vayan, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí vemos algo específico.
Específico, hermano. Específico quiere decir algo especialmente destinado a un fin determinado. No se puede cambiar. Predicar el Evangelio. No podemos predicar otra cosa. No podemos predicar lo que nosotros nos dé la gana. Sino tenemos ese mandamiento de Dios. Predicar el Evangelio. No podemos predicar lo que sea. Aquí vemos que es específico. Dios especifica. Dios nos marca ahí muy claramente qué tenemos que predicar. Ahí en el libro de Gálatas, capítulo 1, estudiamos el domingo pasado, como les decía, ¿verdad?, la autoridad de Cristo como introducción a este tema. Un tema muy, muy importante, hermanos. Gálatas 1, capítulo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema, hermanos. Sea maldito. Ahí está la importancia, hermanos, de hacer lo que Dios nos manda. El apóstol Pablo a los hermanos en Galacia les dice: estoy maravillado. Imagínense el apóstol Pablo diciendo cómo estos hermanos se van a alejar del evangelio, cómo van a seguir algo diferente a lo que hemos predicado, a lo que Cristo ha autorizado, a lo que Cristo ha dejado en su palabra, a lo que Cristo nos ha mandado hacer. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No hay otro evangelio, dice el apóstol Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Igual hoy en día, hermanos, hay personas que quieren pervertir el evangelio. ¿Y qué es lo que hacen? Haciendo cosas que Dios no ha autorizado, haciendo cosas que Dios no ha mandado. Y más adelante vamos a ver qué es lo que hacen esas personas. Y le dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Mas si aún nosotros los apóstoles, o un ángel del cielo les dice, os anunciaré otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. No hay otro evangelio más que el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, que está en su bendita palabra. Y si llega otra persona que dice ser apóstol, o una aparición, un ángel del cielo que le quiera revelar algo, otro evangelio diferente, sea anatema. Ya hay sectas, ¿verdad? Sectas que dicen que se les aparece un ángel y se hacen su libro. Miren, aquí está otro evangelio, otro testamento. El apóstol Pablo dice, sea anatema. Hay un peligro muy grande. Esas personas están maldecidas. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Por eso la importancia, hermanos, de la autoridad bíblica. Lo que Dios autoriza y lo que Dios no autoriza. En Lucas 22:19
Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Nuestro Señor Jesucristo da un mandamiento a nosotros los discípulos: haced esto, y especifica: haced esto en memoria de mí. Y como decía nuestro hermano Gabriel en la mañana, ¿verdad?, sobre el lavamiento de los pies, esa era una tradición de aquellos tiempos, una tradición judía de aquellos lugares. La cena del Señor, ese sí es un mandamiento de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Un mandamiento, y sabemos qué día hacerlo, porque la palabra hay ejemplo apostólico, hay ejemplo aprobado de cómo hacerlo, qué día hacerlo. Como decía nuestro hermano, ¿verdad?, no lo podemos hacer todos los días, porque la palabra de Dios nos dice que los cristianos lo hacían el día domingo. No podemos recoger la ofrenda todos los días. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hay un ejemplo y hay un mandamiento. Y nos dice que lo hacían cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado. Eso en cuanto a la ofrenda para los santos. Nada de diezmos, ¿verdad? Nada de primicias. Nada de esas cosas. En cuanto a la ofrenda para los santos, para las necesidades de nuestros hermanos. El ejemplo aprobado. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 15. Juan 13:15, dice nuestro Señor Jesucristo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado, así como yo hice, dice nuestro Señor Jesucristo, vosotros también hagáis. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios 11:1. Que dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tenemos los ejemplos del apóstol Pablo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de cómo debemos nosotros ser. Es el ejemplo aprobado. Filipenses 4:9 dice también: Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Algo muy importante, hermano. Le dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. El apóstol Pablo imitaba a Cristo, tenía el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y lo hacía y lo seguía. Y dice el apóstol Pablo aquí: lo que aprendisteis, lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron y vieron en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Por qué hacer lo que Dios autoriza? ¿Por qué hacer lo que Dios nos manda? ¿Por qué seguir los ejemplos bíblicos aprobados por Dios?
para que el Dios de paz esté con nosotros. Si ellos hacían otra cosa, diferente a lo que aprendieron, diferente a lo que recibieron de los apóstoles, diferente a lo que oyeron de ellos y de nuestro Señor Jesucristo, diferente a lo que vieron en el apóstol Pablo, si ellos hacían algo diferente, el Dios de paz no iba a estar con ellos. El apóstol Pablo le dice muy claro: lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con vosotros. Y es lo que todos queremos, hermanos, que Dios esté con nosotros. Y haciendo la voluntad de Dios en su palabra, Dios va a estar con nosotros. Hechos 27. El libro de los Hechos nos habla de la iglesia del Señor, de los primeros cristianos, de todo lo que ellos hacían. Hechos 27, dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Tenemos un ejemplo, hermano. ¿Qué día se reunían los discípulos para partir el pan? La palabra de Dios nos dice que todos los días se reunían por las casas y en el templo y en las sinagogas y en todas partes que podían reunirse. Pero aquí nos da un ejemplo. Tenemos un ejemplo aprobado. El primer día de la semana. El primer día de la semana es el día domingo. No es el lunes, ¿verdad? El lunes es el segundo día de la semana. Como decía nuestro hermano Gabriel, el lunes es el primer día, pero laboral, ¿verdad?, de la semana. Para otros es otro día. Para otros es el sábado, empieza la semana laboral. Pero para los cristianos, el primer día de la semana es el domingo. Y dice: reunidos los discípulos para partir el pan. Para partir el pan, hermanos, esto es la cena del Señor. Ellos se reunían el primer día de la semana, el día domingo, para tomar de la mesa del Señor. Para cumplir con ese mandamiento que dio nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Haced esto en memoria de mí. Y pone ese ejemplo el Espíritu Santo en la palabra. El primer día de la semana reunidos para partir el pan. Igual que la ofrenda. Leíamos ahorita, ¿verdad? Bueno, les comentaba, ahora vamos a leer ahí en 1 Corintios, capítulo 16. Un texto que leemos los días domingos, ¿verdad? En cuanto a la cena, en cuanto a la ofrenda para los santos. 1 Corintios 16, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Tenemos el ejemplo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. En las iglesias de Galacia se está ofrendando. Ahora en las iglesias de Corinto se estaba ofrendando. Era el mandamiento
Y el ejemplo es hacerlo el primer día de la semana. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Dice el versículo 2, ¿cuándo? Cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. No es el 10%, no es el 5%, no son las primicias, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana. Esta es la ofrenda para los santos necesitados, para nuestros hermanos que están en necesidad. Los hermanos que no pueden trabajar, hermanos enfermos, hermanos predicadores, ¿verdad? También que se dedican 100% a la obra del Señor para ayudar al evangelismo, que es el trabajo de la iglesia también. Y para todo lo que tenga que ver con el evangelio. Tenemos también el tercer punto, hermanos. Primero, declaración expresa o mandamiento directo. Segundo, el ejemplo aprobado y ejemplo apostólico. El tercero, la inferencia necesaria. Inferencia necesaria son conclusiones inevitables, implicaciones, y obviamente una implicación divina, porque es lo que la palabra de Dios a donde te va a llevar, una implicación divina. ¿Qué es una implicación? Es una afirmación que conlleva a otra, sin que la segunda deba ser comunicada explícitamente, ¿verdad? Una afirmación que conlleva a otra, sin que la segunda deba ser comunicada explícitamente. Ahí está como escondida, como doblada, ¿verdad? Es una conclusión inevitable. Algunos hermanos prefieren llamarla implicación divina, y es lo que Dios te va enseñando, a donde Dios te quiere llevar, lo que te quiere enseñar, pero no te lo dice explícitamente. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en Mateo 8. Mateo capítulo 8, versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. ¿Cuál es la conclusión, hermanos? La implicación divina, lo que Dios nos quiere enseñar aquí, que no nos lo dice explícitamente, ¿verdad? Pero concluimos una conclusión inevitable. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama. Lo que Dios nos quiere decir aquí es que Pedro tenía suegra. Concluimos entonces, era casado. El apóstol Pedro era casado. No nos dice explícitamente que era casado, ¿verdad? Pero nos dice que tenía suegra. Y esto, por implicación de la palabra de Dios divina, nos lleva a concluir que era casado.
Y dice 1 Corintios 9:5. 1 Corintios 9:5. Dice la palabra de Dios: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Aquí nos dice también, ¿verdad? No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, o sea, por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Se concluye aquí, hermanos, que los otros apóstoles también tenían esposas. Y los hermanos del Señor y Cefas. Esa es, hermanos, la inferencia necesaria, conclusiones inevitables, implicación divina. Dice también Mateo 22, otro ejemplo. Mateo 22 del 31 al 33. La inferencia que sacó Jesús. Dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Yo soy el Dios de Abraham. Entonces Abraham estaba vivo, aunque ya había muerto. Es una inferencia que hace nuestro Señor Jesucristo ahí. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aunque Abraham había muerto, su cuerpo, su espíritu había dejado el cuerpo, él seguía vivo. Abraham estaba vivo, está vivo, aunque ya había muerto. Ejemplos de cosas sin autoridad. ¿Cuántas cosas, verdad? Vemos en el mundo religioso, en el mundo de las denominaciones, en el mundo sectario, de cosas sin autoridad divina, sin autoridad bíblica. Por ejemplo, la diversión. La diversión. Vemos en los edificios canchas de básquetbol, canchas de voleibol, de ping-pong, mesas de ping-pong, en los edificios, y todo eso comprado con dinero de las ofrendas. Vemos campamentos juveniles, allá en la playa, con el dinero de la ofrenda para los santos, para la diversión de los jóvenes, a veces de los adultos también, ¿verdad? Son cosas que Dios no autorizó. La educación secular, esa no corresponde a la iglesia del Señor. Jardín de niños, universidades sostenidas con el dinero de iglesias,
institutos que se hacen llamar bíblicos, ¿verdad? Pero realmente son institutos antibíblicos, porque no están haciendo la autoridad, no están siguiendo la autoridad bíblica, sostenidos con la ofrenda, y a veces con la ofrenda de varias congregaciones, centralizando los fondos para llevar a cabo actividades no autorizadas por Dios, sin autoridad bíblica. Eventos sociales, ¿verdad? Ahora algunos edificios ya no son para lo que fue eso, para la adoración. Ahora los edificios parecen restaurantes, dice un hermano. Se hacen eventos sociales, comidas, parecen salones de fiestas, conjuntos musicales, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos dice que toda iglesia cantaba himnos a Dios. Toda la iglesia cantaba a Dios. No había ahí un conjunto musical o solamente que unos pocos hermanos cantaban alabanzas. No, toda la congregación cantaba alabanzas. Hacer algo diferente, ¿verdad? Meter instrumentos musicales, tambores, guitarras, eso no está autorizado por Dios. Es hacer algo diferente a lo que Dios manda, y sabemos las consecuencias de hacerlo. Y ahora se ven hasta luces, ¿verdad? Rayos láser. Y hay unas hasta les ponen vapor, humo de vapor. Y los predicadores con su musiquita de fondo. Eso es emocionalismo nada más. Nada de eso está autorizado por Dios. Para terminar, hermanos, debemos hacer siempre lo que Dios nos manda en su palabra. Nuestro Señor Jesucristo tiene toda la autoridad. Toda la autoridad. Es el autor de la vida, el autor de todo. Es el que autoriza o el que no autoriza. Hermano, dirá alguno por ahí, ¿verdad? Pero ¿dónde dice en la Biblia que no se haga? Hermano, ¿dónde dice que sí se haga? O demos un ejemplo aprobado. Deme la declaración expresa o mandamiento directo. Deme el ejemplo aprobado, un solo ejemplo. Deme la implicación divina, la inferencia necesaria, la conclusión inevitable de eso. Hay un silencio en las Escrituras que debemos de respetar y no ser como Nadab y Abiú, que fueron liberales, haciendo lo que les dio la gana ahí, con un fuego diferente al que Dios mandó, y fueron quemados por ese fuego divino. ¿Verdad? Ofrecieron a Dios algo que Dios no le mandó. No estaba escrito ahí en la ley, y ellos lo hicieron. Para eso que se pregunte el hermano, pero no dice la Biblia que no se haga. Aquí tenemos los ejemplos: Nadab y Abiú, el rey Usías, el rey Saúl, cómo terminó también. Ellos quisieron hacer algo que Dios no mandó. Y si Dios no lo mandó, si no hay ejemplo, no está autorizado por Dios. Y sabemos las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios. Hacer algo que Dios nos manda es no hacer la voluntad de Dios. Hacer algo que Dios manda en su palabra, y tenemos el ejemplo,
Y la implicación divina, eso es hacer la voluntad de Dios. Debemos conformarnos con lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Siempre, hermanos, pidamos la Escritura, el libro, capítulo y versículo para cada práctica religiosa, para cada doctrina. Hermano, esto, a ver, vamos a las Escrituras, ¿qué dice Dios de eso? Deme el libro, capítulo y versículo sobre eso. Si no está escrito, no lo creamos. Hermano, pero el bautismo de bebés, deme el libro, capítulo y versículo, que los primeros cristianos practicaron el bautismo para bebés. No hay nada en la Biblia sobre eso. Hermano, pero el diezmo, ¿por qué no piden el diezmo? Debe el libro, capítulo y versículo de cristianos pidiendo el diezmo o dando el diezmo. No hay nada en la Biblia sobre cristianos diezmando. Hermano, pero ¿por qué la iglesia no tiene un nombre? Deme el libro, capítulo y versículo de un nombre de la iglesia en el Nuevo Testamento. Un día un pastor bautista, ¿verdad?, que sale en el radio ahí, me dice que hay un templo que se llama La Hermosa. Y le digo, para empezar, ese templo era judío. Y el templo era el templo de Jerusalén. El templo no se llamaba La Hermosa, sino era el pórtico, era la puerta de ese templo, que todavía tenía un pasillo para llegar al templo principal. La que se le llamaba La Hermosa era una puerta. ¿Y cuánta ignorancia hay en el mundo religioso? ¿Cuántos pastores, verdad?, que no se preparan, que no buscan la autoridad bíblica, sino que repiten como loros, ¿verdad?, como pericolos que se les dicen. Y ese pastor se enojó mucho por la corrección que le hice y terminó diciendo que tiene razón el hermanito, pero no se corrigió. Y eso es lo peor, que no se corrige. Busquemos el mandamiento, el ejemplo aprobado, lo implícito de las cosas, que esté incluido y que con lógica lo podamos deducir. Si no nos dan esto, hermanos, no es bíblico y debe ser evitado, debe ser desechado, ¿verdad? Es otro evangelio, es otra doctrina que no es de Cristo. Hermanos, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga. Gracias por su atención.